Santo es mi Dios, aleluya. Padre, en este día vengo delante de tu presencia exponiendo tu palabra, Señor, porque tú eres bueno, porque para siempre es bendita tu palabra. Vengo, Señor, exponiéndola con la sabiduría y la humildad que tú me has dado, Señor, para que los oyentes puedan entender, Señor, los mensajes que tú estás dando a través de mis labios para ellos, Señor. Yo demando sabiduría, Padre, de lo alto para ellos, entendimiento, Padre, y discernimiento de tu palabra, que ellos puedan discernir tu palabra de verdad, Señor, como está escrita aquí en el libro 1 de Corintios, capítulo 14, habla del hablar en lenguas, aleluya. La palabra de Dios dice, en el nombre del Padre, el Hijo y su Santo Espíritu, dice así: seguid el amor, dice, y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Óigalo bien lo que dice la palabra de Dios. Seguid el amor, dice, y procurad los dones espirituales, pero sobre todo el que profetice. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu hable misterios. Gloria a Jesús. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación y exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros hablares en lengua, pero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que la interprete para que la iglesia reciba edificación. Ahora pues, hermano, si yo voy a vosotros hablando en lengua, ¿qué os aprovecha si no hablare con revelación o con ciencia o con profecía o con doctrina? Bendito el Señor. El apóstol Pablo le estaba hablando a los corintios en este entonces, que dice que siguieran el amor y que procuraran los dones espirituales, pero sobre todo el de la profecía, que profeticen o que hablen lenguas. Dice, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios, porque nadie le entiende, aunque por el Espíritu hable misterio. Pero el que profetiza, dice, habla a los hombres para edificación o para exhortación y consolación. El que habla lengua extraña, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros hablares en lengua, pero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla lenguas en lenguas, a no ser que la interprete para que la iglesia reciba edificación. Bendito el Señor. El apóstol Pablo insta a la iglesia de Corintio a través de la palabra de Dios. Podemos ver que es bueno hablar lenguas, que es bueno profetizar, pero dice Pablo que sigamos el amor y que procuremos los dones espirituales. Una persona que hable del amor de Dios y que procure el amor de Dios y que hable lenguas, tiene que procurar de hablar en lenguas y profetizar. ¿Por qué? Porque si Dios manda un mensaje a la iglesia para exhortación, para consolación o para enseñanza o para edificación, dice para edificación a la iglesia. Así que quiero que todos vosotros sabéis lengua, pero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza, el que habla lenguas, a no ser que la interprete para que la iglesia reciba edificación. Y muchos quieren prohibir de los altares el hablar en lengua.
y están erróneamente equivocados. Porque el apóstol Pablo dice que el que habla lenguas habla misterios con Dios, que solo el Espíritu de él y de Dios conoce lo que están hablando. Pero dice la palabra de Dios que si nosotros pedimos el don de la profecía, entonces nosotros nos daremos cuenta qué grandes cosas Dios está hablando con nosotros. Y para cuando Dios hable en lengua, dice Pablo, hablen 1, 2 o a lo más 3, dice Pablo. Pero dice que haya alguien que interprete esas lenguas en medio del pueblo. ¿Para qué? Para que el pueblo se dé cuenta lo que Dios está hablando con aquella persona a través de su espíritu. ¿Por qué digo esto? Porque el apóstol Pablo lo dice, que si no hay intérprete de lengua dentro del pueblo de Dios, dice, pida en el espíritu el que está hablando lengua en el espíritu con Dios, pídale a Dios la interpretación de lengua para que el pueblo sea edificado, para que el pueblo sea consolado, para que el pueblo sea exhortado a través de algún mensaje que Dios tenga para el pueblo. Pero si no hay intérprete de lengua, dice Pablo, que le pida a Dios en el espíritu, es el que está hablando en lengua, si Dios tiene profecía para el pueblo, y que esa misma persona sea el intérprete de lo que Dios está hablando con él, o que Dios levante a uno de en medio de la congregación a interpretar esa lengua que esta persona está hablando. Pero si no hay ninguno, dice Pablo, pídale a Dios en el espíritu para que Dios le dé la interpretación y usted pueda hablar a la iglesia lo que Dios quiere que la iglesia reciba de parte de Dios. Pero si no, dice Pablo, el que habla lengua, su espíritu habla con Dios. Gloria a Jesús. Seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo lo que profeticéis. ¿Qué profeticéis? Bueno es hablar lenguas. Nadie las puede prohibir. Sean en la iglesia, dentro, fuera o en el altar cuando estén predicando. Nadie puede prohibir esos dones, porque esos dones no los da el hombre, no los da el pastor, no los da nadie, sino el Espíritu Santo, conforme tu vida esté consagrada delante de la presencia de Dios. Cuando nosotros los consagramos, alma, espíritu, cuerpo, mente, boca, oídos, ojo y corazón, entonces Dios va a hablar a nuestras vidas a través de la profecía, a través del hablar en lengua, porque mi espíritu entra a la presencia de Dios en conexión con su espíritu para que Dios hable al pueblo. Pero si Dios no quiere hablar al pueblo, por decirlo así, mi espíritu se goza hablando con el Dios Todopoderoso. Solo mi espíritu y Dios saben lo que Dios está hablando. Y cuando ese espíritu se conecta con el Dios Todopoderoso, entonces mi lengua empieza a hablar. Aunque a mi boca empieza a hablar, mi lengua empieza a hablar, mi boca se empieza a mover, aunque los que estén alrededor o a la par mía no entiendan lo que el Espíritu Santo y mi espíritu está hablando con el Dios Todopoderoso. Por eso dice
Pablo a través del Espíritu. Seguid el amor y procurad los dones espirituales, sobre todo que profeticéis. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. Pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu hable misterios. O sea, clarito lo está diciendo el apóstol Pablo. Es mi espíritu que se conecta con el Dios Todopoderoso al hablar misterios con Dios. Aleluya. Qué privilegio tan bendito, qué privilegio tan grande Dios nos da a nosotros cuando nosotros nos dedicamos la consagración, delante de la presencia de Dios. Podemos hablar en lengua, no a los hombres, sino a Dios. Pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu hable misterio. Pero el que profetiza, habla a los hombres para edificación y exhortación y consolación. O sea, hay dos cosas diferentes. Uno es el hablar en lenguas, porque tu espíritu habla con Dios. Y otra es la profecía, para que Dios hable al pueblo a través de mis labios o a través de los labios de aquellos a los cuales Dios les ha dado el don de la profecía, el don de la interpretación de la profecía. Por eso dice la Biblia que nosotros tenemos, que si tenemos ese don de hablar profecía, tenemos que pedirle a Dios la interpretación de esas lenguas que Él pone a aquellos o aquellas hermanas que se consagran delante de la presencia de Dios. Y si estos hermanos hablan lenguas y profetizan, tienen que pedirle a Dios la interpretación de lengua, de esa lengua y de esa profecía, para poderla decir dentro de la congregación o directamente a la hermana o al hermano o al joven o a la joven o al anciano, el mensaje que Dios trae directamente para esa persona. No lo va a decir a nivel de iglesia, porque hay profecías directamente a cada uno de nosotros y hay profecías a nivel de iglesia. Hay profecía para los pastores, para los evangelistas, para los oyentes. ¿Por qué digo esto? Porque la palabra lo está diciendo. Que el que habla lengua, dice, su espíritu habla misterios con Dios. Pero al que profetiza, porque es mayor el que profetiza que el que habla lengua, porque dice que el que profetiza es para interpretar la lengua y exhortar y consolar a la iglesia. Aleluya. Así que quisiera que todos vosotros habléis en lengua, pero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lengua, a no ser que la interprete para la iglesia y reciba edificación. Qué privilegio nos da el Espíritu Santo cuando dice en la palabra de Dios que correrían ríos de agua viva por nuestro ser. Cuando ese río de agua viva es el Espíritu Santo que está en nuestro vientre. Cuando nosotros somos personas de oración, personas de lectura bíblica, personas de ayuno, personas de vigilar. Vigilar no es estar en la iglesia haciendo vigilia, no. Vigilar tu vida espiritual. Vigilar tu alma, tu espíritu, tu cuerpo, que no entre pecado en tu corazón, en tus ojos, en tu carne. Ese es vigilar nuestras vidas. Tenemos que vigilar por nosotros mismos para que el enemigo no tome ventaja de quitar esos privilegios que Dios ha puesto y quiere dar en cada uno de nosotros a través del Espíritu Santo. Porque por eso dijo Juan el Bautista, cuando Juan venía bautizando, dijo:
dijo, yo bautizo en agua para arrepentimiento de vuestros pecados, pero el que viene detrás de mí, el cual yo no soy digno de desatar el calzado de sus pies, Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Y cuando Jesucristo dijo que por nuestro ser correrían de ríos de agua viva, está hablando de esta palabra bendita donde dice, seguid el amor y procurad los dones espirituales. O sea que una persona que ande enojada, que ande en amarguras, que ande peleando, que ande fornicando, que ande haciendo hechicerías, brujería, que ande practicando el espíritu de adivinación, que no se consagre para Dios, jamás hablará las lenguas benditas del Dios Todopoderoso. ¿Por qué digo esto? Porque ahí dice, procurad el amor, y el apóstol Santiago dice, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Dios Todopoderoso. Y esta es una forma, el hablar en lenguas y el interpretar de lenguas y el hablar profecía, es el conocer a Dios, es el hablar con Dios, es el conectarse con el Dios vivo. ¿Por qué? Porque cuando tú estás en santidad delante de la presencia de Dios, ríos de agua viva saldrán por nuestro ser. Cuando nosotros acordamos, estamos hablando lenguas, estamos hablando en el Espíritu con el Dios Todopoderoso, hablando misterios, Él y mi espíritu. Y ahí donde dice la palabra de Dios en 1 Corintios 14:1 dice, seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis, porque el que habla en lengua no habla a los hombres sino a Dios, pues nadie entiende aunque por el Espíritu hable misterios. O sea que cuando hablamos en lenguas, es mi espíritu y Dios que están hablando. Es mi espíritu y la presencia de Dios que está alimentando y fortaleciendo mi vida para seguir adelante. Gloria a Jesús, dice el 3. Pero el que profetiza, dice, habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. O sea que cuando profetizas, hay consolación, hay exhortación para todos aquellos a los cuales andan mal delante de la presencia de Dios. Si tú andas mal delante de Dios, Dios te va a exhortar. Si tú andas bien delante de la presencia de Dios, Dios te va a consolar, porque Dios está viendo cómo tienes tu corazón delante de su presencia. Si tú estás enfermo, si tú estás triste, si tú estás en el peor momento de tu vida, Dios te va a consolar a través de la profecía. Pero si tú andas en pecado delante de la presencia de Dios a través de la lengua y la profecía, Dios te va a exhortar, Dios te va a avergonzar, Dios va a sacar tu pecado a luz. ¿Por qué? Porque aquí lo está diciendo la palabra bendita de Dios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, para exhortación y consolación. Así es que, amado hermana y hermano y amigo en Cristo Jesús, no se sorprenda si un día alguien le habla lenguas y profetiza. Si usted anda mal y le profetizan que usted anda bien, ese no es profeta de Dios. Pero si usted está consciente que anda mal delante de Dios, y el profeta que profetiza hablándole lengua, le profetiza que usted anda bien, y usted sabiendo que anda mal, ese no es Dios que le está hablando. Ese es un espíritu de confusión que entró en esa persona para hablarle a usted lo incorrecto, porque usted está sabiendo que anda mal delante de Dios y le están hablando bien. Ahora, si usted anda bien delante de la presencia de Dios y le están dando palabra de consolación, recíbala en el nombre de Jesús, arrodíllale y dele gracias a Dios, porque Dios todavía toma su tiempo
para que usted reciba esa consolación. Y si usted anda mal, reciba esa exhortación de parte del que habla lengua y profetice con humildad, porque usted sabe que anda mal, y si le están hablando mal, que usted anda mal delante de la presencia de Dios y usted está consciente de eso, acepte esa exhortación y arregle su vida delante de la presencia de Dios, porque cuando Dios habla, dice la Biblia, calla toda la tierra. Aleluya, bendito el santo nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que quisiera que todos vosotros habléis lengua, pero mayor es el que profetiza, pero más el que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla lenguas, a no ser que la interprete para la iglesia, para que la iglesia reciba edificación. Así que quisiera que todos vosotros hablareis en lengua, pero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla lenguas, a no ser que la interprete para que la iglesia reciba edificación. O sea, que alguien que prohíba hablar lenguas en los altares o fuera en el altar o en el atrio de los altares está en contra de la palabra de Dios. Esta persona es porque o andan mal delante de Dios y tienen miedo que Dios use a esa persona para que Dios saque su pecado a luz. Pero si están conscientes que andan bien, no tienen que prohibir que la lengua y la profecía se diga dentro de la congregación o en el altar. Estemos bien clarito con eso. Gloria a Jesús. Por eso dice la palabra de Dios en 1 de Corintios, y voy terminando, que dice así: seguid el amor, procurad los dones espirituales, pero sobre todo el que profeticéis. Porque el que habla lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. Pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu hable misterio. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu hable misterio. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación y exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. O sea que sí se puede hablar lenguas también en silencio, en el sentido que no es para la iglesia ni para nadie, sino para uno mismo. Uno mismo se edifica. Dice, así que quiero que todos vosotros habléis en lengua, pero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que la interprete para que la iglesia reciba edificación. Bendito el Señor cuando Dios llena nuestros corazones con las lenguas, las profecías, la exhortación, la consolación y cuántas bendiciones Dios quiera dar a través del hablar en lengua al pueblo de Dios o a uno mismo. Cuando nosotros hablamos lengua, hablamos con Dios a través de nuestro espíritu, hablamos misterio con el Dios Todopoderoso. Así es que, amada hermana, hermano y amigo en Cristo Jesús, si usted lee la palabra de Dios, se va a dar cuenta cómo Dios habla a nuestras vidas a través de aquellos que están consagrados. Pero tengamos cuidado. Tenemos que escudriñar los espíritus, como dice la Biblia, quienes los están hablando delante de Dios. Por eso tenemos que tener el discernimiento a través de la palabra de Dios, cuando dice que nosotros recibimos la exhortación si andamos mal y la consolación si andamos bien, por medio de aquel que está hablando lengua y interpretando la lengua y dando la profecía de esa lengua.
Padre, bendito sea tu nombre. Gracias por este momento. Gracias por tu sabiduría. Gracias por tu espíritu. Amado hermano y amigo en Cristo Jesús, no se sorprenda si un día de esto Dios le habla en revelación a través del hablar en lenguas, a través de la profecía, o que Dios lo tome a usted lleno del Espíritu Santo, así como cuando Jesucristo resucitó, que dice que oró por los discípulos y sopló sobre ellos y cayó el Espíritu Santo en ellos. Así en este momento, Padre, te pido por el amor a tu Hijo amado Jesús. En ti está el querer como el hacer milagros y prodigios a través del Espíritu Santo, llenando a los hermanos, a las hermanas, a los